Bien, vamos a empezar el tema de las enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Se acuerdan que al inicio del capítulo vimos que hay enfermedades pulmonares obstructivas, restrictivas, y había enfermedades pulmonares asociadas a la vasculatura pulmonar, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver las enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Qué son? Son un grupo de enfermedades que van a afectar a la capacidad inspiratoria que tiene el paciente, que tiene la persona. Y lo que van a hacer es impedir que el pulmón se expanda normalmente. Pueden ser producidas por una serie de patologías que van desde daño del propio tejido pulmonar o afecciones en la pleura que producen su inflamación y su constricción, alteraciones torácico-esqueléticas que pueden ser como la escoliosis, la hipoescoliosis, que deforman la cavidad torácica y hacen que no se puedan expandir adecuadamente los pulmones. Pueden ser manifestaciones o afecciones neurológicas o neuromusculares que producen una debilidad muscular que evitan que se realicen los movimientos respiratorios habituales. Tal es el caso de enfermedades de la médula espinal, de los nervios espinales, que van a producir una debilidad muscular respiratoria. Y alteraciones abdominales, tal es el caso de ascitis, por ejemplo, o cualquier otro proceso inflamatorio abdominal que se pueda impedir la expansión torácica normal. Ya nosotros en este capítulo solo nos vamos a dedicar a las que producen daño en el tejido pulmonar y la pleura. Las otras alteraciones no las vamos a ver en este capítulo, quizás algunas en algunas otras, nosotros otros capítulos, pero solo nos vamos a dedicar a las que producen daño pulmonar y la pleura. Entonces, como les decía, las afecciones que vamos a ver ahora son los que se producen daños a nivel del pulmón y de la pleura. Los daños a nivel pulmonar se producen por un deterioro, una alteración en el parénquima pulmonar que impide que se llenen de aire los alvéolos y que pueda este aire intercambiarse adecuadamente. Dentro de estas son tres las patologías más importantes: la fibrosis pulmonar, la neumonía y la atelectasia. Hay muchas otras más, pero no nos vamos a referir nosotros a ninguna otra porque ya son mucho más complejas. Pero el principio básico es ese: es un deterioro en la expansibilidad del pulmón con el consiguiente deterioro en el intercambio gaseoso. Y el otro grupo vendrían a ser las patologías pleurales, en el cual hay una alteración a nivel de las pleuras, ya sea un proceso inflamatorio, ya sea un engrosamiento, que hacen que se acumule el líquido, ya se inflamen, se engruesen estas pleuras, esta cavidad, y haga que el pulmón no se pueda expandir adecuadamente. Las situaciones más comunes que se asocian a esto son el derrame pleural y el neumotórax. Son las dos cosas que vamos a ver ahora. Bien, vamos a empezar viendo las patologías pulmonares netamente. Y dentro de este está un grupo grande de enfermedades que corresponden a lo que se llama fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades en el que va a ocurrir un progresivo reemplazo del tejido elástico, expansible, pulmonar, por un tejido fibroso, rígido, lo que va a hacer que el pulmón no pueda llenarse, no pueda expandirse, limite el volumen de los pulmones y con consiguiente la capacidad de oxigenar la sangre. ¿Ya? Distintas son las causas que pueden llegar a producir este problema. Por eso es que no se entiende como una sola enfermedad, sino un conjunto de ellas que en común comparten ese reemplazo del tejido elástico pulmonar por fibrosis, ya por una cicatriz si quieren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente los alvéolos se expanden, se llenan de aire, es un tejido elástico, expansible, y que permiten a través de su membrana, la membrana respiratoria, que básicamente está formada por las células alveolares, por la membrana basal, por el endotelio vascular de los capilares vasculares que irrigan el alvéolo, y a través de esta membrana respiratoria que se llama, es muy fina, se permite el intercambio gaseoso por mera difusión. Ingresa el oxígeno y sale el CO2. ¿Ya? Entonces, distintos factores, distintas enfermedades, no es solo uno,
que van desde enfermedades ocupacionales, por inmunosupresión, por causas idiopáticas, no se sabe por qué, enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, drogas, la irradiación, algunas infecciones, enfermedades del colágeno, en conjunto, una serie de enfermedades van a producir que estas paredes alveolares se engruesen, se pongan gruesas, se fibrosen, lo cual va a producir que, uno, los alvéolos no se expandan adecuadamente, se queden como rígidos. Dos, que no se pueda intercambiar adecuadamente el aire entre el alveolo y el capilar, porque esta membrana respiratoria está más engrosada, y eso va a generar que haya un deterioro en la distribución de oxígeno a nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología básica es eso, esa fibrosis, ese engrosamiento, ya esa, como si quieren, básicamente engrosamiento de redes alveolares. Las enfermedades intersticiales son muchísimas, como les decía, pueden ser de distintas causas, de distintas etiologías. Tenemos un grupo que se llaman idiopáticas, en las que la etiología no está claramente descrita, ¿ya? Y es una fibrosis pulmonar idiopática, entre las que juegan mucho los factores genéticos en su producción, y dentro de estas hay una lista larga de otras patologías asociadas a esto. Hay otro grupo en los cuales se identifica una causa, ¿ya? Y están asociadas a una causa, y en estas están, por ejemplo, las enfermedades del colágeno. Y en estos hay un desencadenante, como por ejemplo algunas sustancias o polvos inorgánicos inducidas por fármacos asociadas a otras enfermedades hereditarias. Y las primarias o asociadas a otros procesos que no están bien definidos, que son una serie también larga de enfermedades. Entonces, saber exactamente cuál es a veces implica un estudio muy largo, y por descarte las más frecuentes son las enfermedades de origen idiopático, es decir, no se sabe por qué y que juegan mucho los factores genéticos. Ahora, no todas las personas que, por ejemplo, están expuestas a polvos o a radioterapia van a desarrollar fibrosis pulmonar. Hay distintos factores de riesgo, ¿ya? Y las personas que sobre todo tienen antecedentes familiares o una predisposición genética, pues si hay exposición en el trabajo continuo a polvo, metales de madera, etcétera, puede ser un factor de riesgo. El tabaco también se ha notado como un factor de riesgo. Las infecciones virales recurrentes también, y el más importante, como les decía, el antecedente familiar de pacientes con la misma patología. Entonces, la fibrosis pulmonar es una enfermedad muy compleja, y, como les decía, la causa específica de por qué se genera este engrosamiento es diversa y va a estar asociada a una serie de enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener los pacientes con fibrosis pulmonar? Y hay que saber distinguirlos de los pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva. La primera, y este es un síntoma común, van a tener disnea. La disnea es una disnea progresiva, es una disnea de esfuerzo. Al principio a pequeños esfuerzos, a grandes esfuerzos, después va a ser a mínimos esfuerzos. La característica es que aquí no va a haber octornea ni disnea paroxística nocturna. Básicamente es una disnea de esfuerzo progresiva, y el paciente sí puede llegar a tener disnea de reposo, pero no disnea paroxística ni ortopnea. ¿Ya? La tos va a estar acompañante, generalmente es una tos seca, no asociada a moco ni a la producción de sangre, ni hemoptisis, ni nada. ¿Ya? Estos son los dos síntomas más cardinales de la enfermedad. Usualmente son de aparición tardía. Inicialmente la enfermedad puede ser asintomática y solamente van a aparecer los síntomas cuando ya la enfermedad esté muy avanzada. Otros síntomas que pueden aparecer son mialgias, artralgias, pérdida de peso, propios de una enfermedad crónica. A medida que pasa el tiempo y la función, las enfermedades, la mayoría son progresivas, va a producir un deterioro en el intercambio gaseoso, y esto se va a asociar con hallazgo físico
incluyen estertores crepitantes, es decir, uno a la auscultación va a escuchar como si hubiera secreción en los pulmones, los estertores, y producto de la mala distribución de oxígeno al tejido, vamos a tener acropaquia, que son los dedos en palillos de tambor, que son propios de la hipoxia crónica. Vamos a tener falla pulmonar, una hipertensión pulmonar que va a desencadenar insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener una falla cardíaca secundaria a esta alteración a nivel pulmonar. Y obviamente los síntomas asociados a falla cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como les decía, es una enfermedad bastante compleja con múltiples causas. Entonces, lo primero es definir si el paciente va a tener un patrón de fibrosis pulmonar o quizás otro tipo de enfermedad pulmonar. Entonces, el diagnóstico se va a basar en estos tres procedimientos. Uno primero es el estudio de imágenes. Ya se puede ver en la tomografía y en la radiografía estas imágenes como de engrosamiento del parénquima pulmonar. Se ve como más fibrosado, esa es la imagen, como vidrio esmerilado. Ya lo mismo en la tomografía. Y se puede realizar un estudio de fibrobroncoscopía, que es la colocación de una cámara a través de las vías respiratorias superiores que van a llegar hasta la parte distal y poder distinguir si estas acumulaciones son secreciones o representan básicamente eso, fibrosis pulmonar. Y a través incluso de esta cámara se puede tomar una biopsia pulmonar. Se toma una muestra del tejido para el análisis y de acuerdo a eso podemos determinar con mayor precisión la etiología. Como les decía, la fibrosis pulmonar está asociada a múltiples otras causas y si las manifestaciones pulmonares son más tardías, en algunas otras enfermedades pueden aparecer otras manifestaciones propias de la enfermedad, como por ejemplo las asociadas a la sarcoidosis, etc. ¿Ya? La segunda patología restrictiva que vamos a ver son las neumonías. La neumonía es una patología muy frecuente y representa la infección del tejido pulmonar. Básicamente es eso, que está causada por ya sea cualquier germen, bacteria, virus, parásitos o hongos, y que van a generar un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar con el consiguiente acumulación de exudado en las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces, básicamente neumonía es un proceso inflamatorio, infeccioso del pulmón asociado a aumento de secreción a exudado inflamatorio. Es una principal causa de mortalidad, sobre todo asociada a neumonías adquiridas en la comunidad, así se llama, y pueden ser muy bien tratadas si son rápidamente diagnosticadas. Por lo tanto, es importante el reconocimiento precoz de esta enfermedad. Bien, como decía, es un proceso inflamatorio generalmente producido por un germen. Y hay 5 causas principales de neumonía en el mundo. Primero están las bacterias, los virus, los micoplasmas. Otros agentes más raros y generalmente asociados a neumonías en pacientes con inmunodepresión es el Pneumocystis carinii y otras bacterias más raros, pero también puede haber neumonía asociada a agentes químicos, como por ejemplo neumonía asociada a aspiración de sustancias extrañas, sustancias químicas. Ya son las menos comunes. Las más comunes son asociadas a agentes infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos, ya los más frecuentes están el Streptococcus pneumoniae, que es el principal causante de neumonía en la comunidad. El segundo son los hemófilos influenza tipo B, que en la actualidad han ido disminuyendo en frecuencia porque hay vacuna. Ya, por lo tanto, los niños vacunados ya no desarrollan neumonía por hemófilos, es en menor frecuencia. Otra tercera causa de neumonía, de agente infeccioso que produce neumonía, es el virus sincicial respiratorio. En la actualidad es uno de los virus más frecuentes asociados a neumonía y es el que produce cuadros graves en los niños, sobre todo en los niños pequeños. Y más raro es este agente que es el Pneumocystis jirovecii, ¿ya?
Este es un agente oportunista y generalmente se asocia a neumonía en pacientes con VIH, es decir, con inmunodepresión. Estos son los datos de la OMS sobre los 3 gérmenes más frecuentemente aislados en las neumonías en los pacientes. La neumonía es una patología muy frecuente, pero sobre todo está presente en los niños, ¿ya? Y en personas con alguna inmunodeficiencia asociada. ¿Cómo se ocurre la bronconeumonía? Usualmente lo que tiene que ocurrir es la llegada, es la propagación del germen a la vía respiratoria, ¿ya? Y esto puede ocurrir por básicamente 3 mecanismos. Uno es la broncoaspiración. Un paciente por el vómito, ya por un compromiso de conciencia, pasa contenido de la vía digestiva al pulmón y ese contenido tiene pues material irritativo y tiene bacterias y va a producir que este pulmón sano se infecte, proliferen los microorganismos y genere neumonía. Ya, eso es un mecanismo. No es el más frecuente, pero es el que está asociado a neumonías por broncoaspiración. El segundo mecanismo es la presencia de gotitas de flujo, que es el más frecuente. A través de gotitas de flujo entran las gotitas que se aspiran por la vía respiratoria y estas ingresan a las vías mayores y de ahí llegan al pulmón y se proliferan los microorganismos y se produce una neumonía. Otra tercera causa es la propagación en la vía aérea, perdón, esta es en la vía hematógena, por vecindad, suponiendo que tenemos una infección en la sangre, una bacteremia, a través de la circulación sanguínea pueden llegar hacia el pulmón y proliferar microorganismos a nivel pulmonar. Esta acá es un error, es propagación en la vía, por vía hematógena, ¿ya? Y eso es cuando hay gérmenes que colonizan la sangre. Para cualquiera de estas vías, la entrada del microorganismo y que se produzca la proliferación a nivel pulmonar, existen factores predisponentes que van a favorecer a ello. Desde propios del huésped, por ejemplo, que tenga alguna inmunodepresión, que tenga un mal estado nutricional, algo que favorezca que estos gérmenes se reproduzcan, y también factores predisponentes propios del germen. Por ejemplo, son más frecuentes las infecciones bacterianas por gérmenes capsulados, porque ellos son resistentes a nuestras propias defensas, a las inmunoglobulinas que están en las vías respiratorias, que van a defendernos de evitar que haya esa propagación de gérmenes. Entonces, juegan esos factores para que se pueda dar la proliferación de microorganismos. Una vez que los microorganismos han ingresado a la vía respiratoria, van a llegar al alveolo y ahí es donde se multiplican. El alveolo tiene tiene una circulación sanguínea y tiene un ambiente, un microambiente en el cual las inmunoglobulinas pues no se concentran en gran cantidad. El germen se multiplica y la presencia de gérmenes va a originar una respuesta inflamatoria que va a atraer leucocitos, macrófagos, primero los macrófagos que van a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias, que eso va a atraer más leucocitos a la zona y va a generar un aumento de secreción bronquial, va a generar un edema de la mucosa bronquial, va a generar una vasodilatación y va a generar todo un proceso inflamatorio en el pulmón que va a iniciar en los alvéolos, y esta inmigración de leucocitos polimorfonucleares, ya esta vasodilatación va a generar una gran muerte celular y una acumulación de un líquido, un exudado, que va a ser rico en microorganismos, en células muertas, que es las secreciones que se eliminan en la neumonía. Y ya el proceso está establecido, ya el paciente tiene neumonía. Entonces, ¿qué manifestaciones van a tener los pacientes con neumonía? Pues las principales manifestaciones van a estar asociadas con una infección, fiebre, usualmente una fiebre alta, mayor a 38, persistente, 2 a 3 días previos desde el inicio del cuadro respiratorio. El paciente va a tener fiebre, asociado a escalofríos, asociadas a debilidad, a sudoración específica, excesiva, malestar muscular. El paciente
le duele todo el cuerpo asociado a una infección grave. Va a tener además tos con flemas verdosas, ¿ya? Las flemas o expectoración de color mucosa verdosa, como hemos dicho, por el proceso inflamatorio que se produce en los alvéolos, aumenta la secreción y esa secreción estimula la tos y hace que se eliminen las flemas y a veces pueden tener estrías de sangre. Además de la tos, vamos a tener dificultad respiratoria. Recordemos que los alvéolos están llenos de esa secreción, entonces se ocupa una parte del pulmón, se consolida una parte del pulmón y eso va a hacer que haya áreas en que no se intercambia adecuadamente el oxígeno y tengamos dificultad respiratoria o disnea. Además, vamos a tener taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener obviamente debilidad y un síntoma que se agrega es dolor agudo del pecho. Esto se produce porque la neumonía y la condensación del parénquima pulmonar irrita la pleura y esto va a producir un dolor exquisito en el pecho, un dolor torácico. Usualmente el paciente lo refiere que se intensifica con los movimientos respiratorios. Respira y le duele más, los movimientos, la tos exacerban el dolor en el pecho es difuso, pero lo puede localizar en alguna área del pulmón. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas muchas veces son muy claras de neumonía, sobre todo la fiebre persistente y la disnea. Y el diagnóstico se basa pues en los hallazgos clínicos que hemos descrito y se corrobora con las imágenes en las radiografías de tórax. Podemos tener un patrón de neumonía condensante, ¿ya? O lobar, en el que un lóbulo del pulmón está condensado, neumonía lobar. Un lóbulo del pulmón está condensado, como ven, está lleno de secreciones y esto ocurre generalmente cuando se tapan los bronquios más grandes, están llenos de secreciones, los alvéolos de todo un lóbulo. O puede tener este otro patrón, como ven, que es un poquito más difuso, que es un patrón de bronconeumonía, en que los compromisos alveolares son mucho más difusos, más periféricos o centrales. La bronconeumonía es un patrón más de los niños y los adultos usualmente tienen un patrón más de neumonía lobar o neumonía condensante. Entonces, esto nos va a dar el diagnóstico porque las imágenes son claras, más el cuadro clínico y podemos corroborar de que existe una infección y guiarnos si esta es una infección viral o bacteriana a través de los estudios en sangre, los hemogramas que nos van a dar datos de una infección bacteriana o viral, igualmente los hemocultivos y finalmente se puede hacer serologías o cultivos específicos de la secreción bronquial o del aspirado, que es lo que usualmente se hace para identificar el germen específico. En algunos casos tenemos esta posibilidad, a veces no siempre es posible y se hace un tratamiento en base a los hallazgos del hemograma y la radiografía. La neumonía es una enfermedad que tiene que ser tratada precozmente, ya con tratamiento adecuado para el germen específico. Obviamente las neumonías pueden evolucionar bien, sobre todo las neumonías adquiridas en la comunidad. Ahora existen otros gérmenes que pueden producir neumonía que a veces el tratamiento no es tan simple. Pueden producir un compromiso mayor, incluso producir la muerte. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el coronavirus, el COVID-19, que produce un patrón de neumonía con compromiso difuso, algodonoso, y que pues no existe un tratamiento específico y esa es la causa de deterioro y muerte a los pacientes, el compromiso pulmonar. Bien, dentro de las patologías pleurales está el derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? Es la acumulación, obviamente patológica, de líquido en el espacio pleural. Recordemos que la pleura tiene dos hojas, una parietal y una visceral, y entre medio hay un espacio que es el espacio pleural, que tiene un líquido escaso, líquido pleural, y que permite al pulmón expandirse y no rozar con las estructuras vecinas. Entonces, por distintas situaciones, generalmente por una alteración en la presión intrapleural, ya que tiene un patrón como de succión,
¿ya? O por acúmulo o por un proceso inflamatorio de estas pleuras, se acumula líquido entre las dos hojas de la pleura y eso se llama derrame pleural. Es bastante más frecuente de lo que uno creería y usualmente tiene múltiples causas. Podemos nosotros hablar de dos tipos de derrame pleural, de acuerdo al tipo de líquido que se encuentra acumulado en la pleura. Uno que se va a llamar trasudativo y otros que el grupo de los exudativos. Los trasudativos, que es un trasudado, es acumulación de líquido que se filtra hacia el espacio pleural producido por una alteración en la presión de los vasos sanguíneos, ¿ya? O por una baja cantidad de proteínas en la sangre. Estos trasudados usualmente no tienen elementos formes en el líquido, a no ser una baja cantidad de proteínas, de glucosa, es bajo, es como un líquido más claro y este trasudado usualmente es secundario a patología cardíaca o patología de los vasos sanguíneos. Y aquí está el trasudado, ¿no es cierto? Hay alteraciones en la concentración de proteínas en la sangre o en la presión dentro de los vasos sanguíneos que impulsa que pase líquido hacia el espacio pleural. Y es un líquido bajo contenido en proteínas, con baja contenido de glucosa normal y baja cantidad de elementos inflamatorios, como es el LDH. El exudado, en cambio, se produce por una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, pero en el que hay un proceso inflamatorio. Ya hay algo que abre los vasos más allá de lo debido y pasan una serie de sustancias que van a ser desde aumento de la cantidad de proteínas, va a haber una presencia de células diferentes que pueden ser tumores o pueden ser células inflamatorias. Como hay presencia de células inflamatorias, se consume la glucosa generalmente está baja, y hay otras sustancias como el LDH, que es propio del metabolismo de estas células que están presentes en el exudado. Generalmente el aspecto del exudado es un líquido un poco más oscuro y de densidad mayor, ¿ya? Entonces está clara la diferencia. El trasudado es básicamente un líquido claro y que se produce por aumento de presión dentro de los vasos, ya sea presión oncótica o disminución de la presión oncótica en los vasos. En cambio, el exudado es aquel que se produce por alteración en la permeabilidad de los vasos, ya sea por procesos inflamatorios, y que permiten la migración de proteínas hacia el líquido pleural, de proteínas, de células inflamatorias, incluso células tumorales, y que eso va a producir un líquido espeso, un líquido con mayor densidad. De acuerdo si es un trasudado o exudado, también vamos a tener las causas. Los trasudados, como les decía, están más asociados a alteraciones vasculares propias. Tenemos la insuficiencia cardíaca como causa más importante, la disminución de las proteínas, hipoalbuminemia, de distintas causas, por síndrome nefrótico, por glomerulonefritis, por ascitis y cirrosis, por diálisis peritoneal, por cirugía cardíaca, distintas situaciones que van a hacer que uno disminuye las proteínas intravasculares o hay una alteración en el corazón. Y el exudado es el producido por aumento de células, de proteínas en el líquido pleural. Entre estos tenemos las neoplasias, las infecciones como la tuberculosis, las neumonías bacterianas o virales, el tromboembolismo pulmonar, mucho más raras las colagenopatías que también van a producir un proceso inflamatorio, los abscesos subfrénico, pancreatitis, que por vecindad van a producir un proceso inflamatorio. ¿Ya? Los exudados generalmente tienen en su gran contenido celular en el líquido pleural. ¿Qué síntomas y signos van a tener los pacientes que tienen derrame pleural? Básicamente están relacionadas con la causa que produce el derrame.
Obviamente, si es un trasudado, la insuficiencia cardíaca, los síntomas van a estar dominados por la insuficiencia cardíaca. Muy rara vez el derrame pleural, sin embargo, no va a producir síntomas. Los síntomas que va a producir el derrame pleural principales son tres. Uno es el dolor torácico. El dolor que se asocia a un derrame pleural es un dolor agudo y se produce por irritación a nivel de la pleura. Como hemos dicho al inicio, la pleura parietal tiene receptores dolorosos, entonces si hay un derrame o algún proceso que la inflame, va a producir dolor, y es un dolor torácico localizado como en puntada, generalmente en el área donde está el derrame. Puede también en ocasiones irradiarse al abdomen, a los hombros y a la espalda, pero lo más frecuente es que se localice en el tórax. Entonces, uno de los síntomas más trascendentales es el dolor. Dolor en puntada que se intensifica con los movimientos respiratorios. Un segundo síntoma es la tos. Tos que usualmente, si no está asociada a una neumonía u otra enfermedad pulmonar, puede ser una tos seca escasa. Y por último, dificultad para respirar, la disnea, que dependerá de la extensión del derrame. En ocasiones, si el derrame no es muy extenso, la disnea no es tan manifiesta porque el paciente tiene todavía capacidad de expandir los pulmones, pero si la disnea es muy intensa, esto se asocia a derrames más extensos. ¿Qué signos vamos a tener asociados a un derrame? Generalmente los signos van a deberse al área del pulmón que está colapsada por líquido, ¿ya? Entonces, a la inspección vamos a tener una disminución de la movilidad del hemitórax. Obviamente, si hay líquido en el pulmón, ese lado no se va a mover y el paciente va a tener una respiración más superficial. A la palpación, ya, yo voy a notar que en esa área va a haber una menos vibración de las vibraciones vocales. Pongo y el paciente abra, entonces no vamos a sentir que se transmite porque el agua no transmite el sonido, ¿no es cierto? A la percusión igual vamos a sentir como si fuera sólido, no como si fuera aire de los pulmones. Y si yo ausculto en el área donde hay líquido, voy a auscultar que no hay ningún ruido respiratorio, no entra aire a esa área del pulmón, ¿ya? Y hay técnicas semiológicas para la percusión. Yo voy golpeando y encuentro una diferencia entre las áreas que tienen pulmón y las áreas que está ocupada por líquido en que va a haber matices, ¿ya? Entonces, lo más trascendental en los signos es que hay una abolición de los ruidos respiratorios en el área donde va a estar ocupada por líquido. ¿Cómo hago el diagnóstico y tratamiento? En realidad, el diagnóstico se debe hacer por imágenes cerebrales, por imágenes pulmonares. La más importante es la radiografía de tórax, que nos va a demostrar esa imagen del derrame, que vamos a ver más adelante. Puedo completarlo con tomografía de tórax también, en caso de dudas. Se debe hacer exámenes de sangre para descartar otros problemas y se puede hacer un análisis de líquido pleural. Se hace una pequeña punción, se saca líquido para saber de qué se trata y ahí podemos diferenciar si es un trasudado o es un exudado. Y el tratamiento, básicamente el primero es extraer el líquido y evitar que se vuelva a acumular. Al extraer el líquido ayudamos que el pulmón se expanda. ¿Ya? En muchas veces el líquido se saca solamente con una aguja insertada y se toma la muestra y se averigua cuál es la causa. En otras hay que poner un drenaje para sacar el líquido. Entonces, podemos tener las imágenes que hacen diagnóstico así, miren, se borra el canto y tiene como una imagen ya como de nivel. Ya hay un derrame pleural, puede ser más grande y en ocasiones se puede corroborar con una radiografía de cúbito lateral con rayo horizontal y ahí se ve cómo el líquido se ha movido y ha ocupado una parte del campo pulmonar.
Entonces, estas imágenes son diagnósticas y después se procede a la punción para sacar líquido y hacer un diagnóstico, o a veces básicamente el sacar el líquido ya puede ser suficiente. Y esto en el caso de que es un líquido exudativo por una neumonía, por ejemplo, se coloca un tubo pleural con sello de agua, así se llama, para que el líquido drene y se espera que después de eso el proceso inflamatorio ceda y el paciente esté curado. Pero necesita, el primer paso es extraer el líquido de la cavidad pleural. ¿Ya? Otra patología de la pleura es el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural. En este caso, no se acumula el líquido, sino aire. Y el aire colapsa el pulmón y hace que no se pueda expandir adecuadamente. El acúmulo de aire en el pulmón puede deberse a distintas causas, ya sea de afuera, externo, que venga aire de afuera, o interna del pulmón hacia la cavidad pleural. Hay distintas clasificaciones del neumotórax. Vamos a ver según su causa. Y tenemos tres tipos: el espontáneo, el traumático y el iatrogénico. El espontáneo es aquel que se produce que sin ningún golpe, sin ningún traumatismo, sin ninguna situación externa. Y tenemos el primario y el secundario. El primario es en el cual el paciente estaba sano, no tenía ninguna enfermedad y tiene un neumotórax. Y el secundario, en el que había una enfermedad, por ejemplo, paciente con enfisemas, con EPOC, que puede romper una bula, una cápsula y producir un neumotórax. El traumático, que es relativamente el más frecuente, es debido a una lesión, digamos, penetrante del tórax, algo que haya roto la pared torácica y haga que entre aire de afuera hacia adentro, o puede ser también por un trauma cerrado, pero que produce una fractura costal, una perforación del pulmón, que hace que el aire pase del pulmón hacia la pleura, ya, y esa costilla fractura el pulmón y igual pasa aire del pulmón hacia la pleura. Y el iatrogénico, que es debido a otras situaciones que producen comunicación del exterior o del pulmón con la pleura, por ejemplo, en las cirugías torácicas, en la colocación de un catéter, en un barotrauma que produce una ruptura de pulmón por los masajes intensos, se califican como neumotórax iatrogénicos. Y otra clasificación habla de dos tipos, del abierto y el atención. El abierto, también llamado simple, y el atención, que es una emergencia médica. El abierto, en el que el neumotórax abierto, el aire entra y sale por el mismo orificio. Ya hay un orificio que comunica el exterior a través de la pared torácica con la pleura. Entonces eso genera que el aire entre en cada inspiración, pero por el mismo agujero también salga en la expiración. Eso provoca que sí, el pulmón se colapse, pero no sea algo tan severo, tan severo. Y el segundo caso, que sería el neumotórax a tensión, resulta por igual una comunicación entre el exterior y la pleura a través de una herida torácica, pero que funciona como una válvula, es decir, el aire entra, pero ya no sale. En la expiración, ese orificio se ocluye y eso ocasiona que a un aumento significativo de la presión dentro de la cavidad pleural, que puede producir un desplazamiento del mediastino, del pulmón, y que puede afectar incluso al otro pulmón y puede comprometer la vida del paciente, porque no va a tener ni siquiera el otro pulmón, ni buena la función cardíaca, porque esto está ejerciendo presión y lo desplaza y lo comprime. Entonces, es una emergencia médica. ¿Qué signos y síntomas va a tener?
Pues en el caso de un neumotórax, el principal síntoma va a ser una disnea. Disnea que va a ser de comienzo súbito, intensidad variable de acuerdo al tipo de neumotórax y al tamaño, por supuesto, de este. Taquipnea, hipopnea, o sea, el paciente va a respirar rápido, ya, y cortito. Y otro síntoma importante es el dolor torácico agudo, que como hay una lesión en la pleura, y va a ser igual pleurítico. Dolor pulsante que aumenta de intensidad con la inspiración y la tos. Generalmente va a ser región axilar, que se propaga, irradia al hombro o a la espalda. Es un dolor como si fuera una cuchillada. Tos sin secreción seca, cianosis y taquicardia. Ya los signos van a ser de intensidad también variable de acuerdo al tamaño del neumotórax. En los casos del neumotórax, como les decía, el de abierto y atención son situaciones producidas por trauma, requieren una atención relativamente inmediata. En el paciente con neumotórax abierto simple, si se ve la herida, lo que hay que hacer no suturar la herida, ya que podríamos hacer que el aire que entraba y salía ya no salga y se cree un neumotórax a tensión. Entonces, lo que hay que hacer es cerrar el defecto en la herida con un apósito oclusivo y solo fijarlo en 3 de sus lados para permitir un mecanismo de salida del aire, hasta que llegue a un centro médico y sea atendido, y generalmente lo que se hace, se coloca un tubo pleural para que por ahí salga definitivamente el aire. En el caso de que sea como esta es la radiografía, ven cómo está desplazando al corazón, al otro pulmón, y toda esta cavidad blanca y las costillas horizontalizadas es un neumotórax. Atención, esto es una emergencia médica, necesitamos aliviar esta presión para que pueda el paciente respirar y expandir su pulmón. Entonces ahí se puede colocar una aguja, pinchándola, perdón, en el segundo espacio intercostal para producir la evacuación del aire y de esa manera ayudar a que el paciente expanda y después ya se le dará el tratamiento definitivo. ¿Ya? Pero esta representa una emergencia médica. Los neumotórax se solucionan con ese tratamiento y lo importante es estudiar la causa. Si es un traumático, pues claramente está la causa descrita y hay que manejarlo. Pero si es un neumotórax primario, hay que investigar la causa, ¿ya? ¿Cuál puede ser la causa? Porque existe la posibilidad de que vuelva a repetirse. Bien,